Si yo mañana muero, me gustaría tener la certeza de que lo intenté con todas las fuerzas. Y que pues di lo mejor de mí. Aunque independientemente de si hubiera cambiado algo o si el mundo cambió por mi existencia, o sea, más bien a un nivel individual, me gustaría saber que lo intenté y que intenté ser feliz, que intenté hacer cosas, que intenté ayudar y que intenté crear. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estés escuchando y bienvenide a Si Mañana Muero. En el podcast del día de hoy tengo una gran amiga que conozco desde hace unos 4 años, yo creo. 4. ¿Será? Ajá. Julieta, ¿gustarías presentarte? Hola. Pues yo soy Julieta de la Cerda. Soy licenciada en audiovisuales, como pronto se será también. Ya Sí, pronto, ya casi. Me quedan 3 de... Cuando salga el podcast, ya no Sí, te creas, ya soy no, va a salir licenciada. bien pronto, de hecho. Soy licenciada, estoy estudiando una maestría en estudios cinematográficos. ¿Qué más puedo decir de mí? Doy clases, también doy clases sobre cine, montaje y pues en general soy fan de las historias, soy muy fanática de las historias y de aprender cosas nuevas. Yo me defino como una ñoña. Ajá, creo que ese es como mi... Así, ese es el calificativo que más me define, porque me encanta así como clavarme en temas y así hasta meterme como el... ¿Cómo se llama? El agujero de gusano hasta que pues ya no sé, ya me harté de mi hiperfijación y cambié a la siguiente. Pero esto particularmente no he salido tanto de esta hiperfijación. Todo salió por una clase, porque íbamos a hablar sobre la historia del cine. Yo, dentro de la investigación de la historia del cine que hice como para dar la clase, encontré a Liz Guy. Bueno, ya me lo habían como mencionado, pero como que me clavé más con su historia, me resonó mucho, que era lo que hablábamos ayer de por qué el otro día, ayer, es que los días donde no estás no existen. ¡Ay! ¡Qué romántico es eso! Yo esto va a ser un desastre. Y yo, prepárense para el episodio más caótico de todo. No, aparte me encanta hacer chistes rancios, pero Está bien. ¿Quién es Alice Guy Blanchet? Y, o sea, ¿dónde diste esa clase? ¿O qué? O sea, vámonos un paso para atrás. Un poco más para atrás. Ok. Si hablamos de la historia del cine, pues hablamos de los hermanos Lumière y el cinematógrafo. Para quien no tenga como que tanto contexto de eso, pues se crea este aparatito que es el cinematógrafo, el que coloca varias imágenes en conjunto y las hace que se vean movimiento, ¿no? Porque pues, da la ilusión del movimiento. El cine en realidad no es como que hay un movimiento, sino como que son muchas imágenes puestas muy rápido, y se crea el cinematógrafo y quienes crean el cinematógrafo son los hermanos Lumière, que malamente a veces son concebidos como los inventores del cine, ¿no? Que realmente no es que inventaron el cine, inventaron el aparato con el que se hace el cine, ¿no? Y en realidad ellos ni siquiera eran artistas, sí llegaron a hacer como cositas, pero no eran artistas en sí. Ellos crean el cinematógrafo un poco con la intención de que existiera un aparato que pudiera documentar la vida, ¿no? Entonces, si ya existía la fotografía, el cinematógrafo te daba la posibilidad de ahora ver fotografías en movimiento, lo cual originalmente el objetivo era que sirviera para historia, ¿no? O sea, como archivo. Incluso ellos buscaron venderlo a empresas, ¿no? A como empresas que ya vendían cámaras, sí, o sea, a gobiernos, a empresarios, ¿no? O sea, ni siquiera era así como que, ay, bueno, lo vamos a vender para que hagan cine, ¿no? El cine ni siquiera existía, no había como una... Eso está bien chistoso, porque no... El cine, como muchas otras cosas bien bonitas de esta vida, se crea muy naturalmente, ¿no? O sea, como que estas ansias de la gente de contar cosas y de utilizar lo que haya a la mano. Accidentalmente, ¿no? Sí, accidentalmente, ¿no? Y los hermanos Lumière hacen esta anécdota que en realidad es fake, pues, pero de que supuestamente pusieron una de las primeras películas o como las primeras cosas que se grabaron es el tren llegando a la estación, ¿no? Que básicamente se plantearon una estación de tren
y vieron cómo el tren llegaba. Y cuenta la leyenda que la gente se levantó de la sala y salió corriendo porque pensaron que el tren iba hacia ellos, que eso no es cierto, pues, pero les gusta decir eso porque es como que, wow, es súper realista. Sí, siempre nos gusta pensar que somos más importantes. Sí, nos encanta la paranoia, nos encanta andarnos evaluando, ¿no? Tú vas al festival de cine y somos 3 changos, los mismos 3 changos, evaluando lo mismo. Sí. Pero bueno, a nadie le importa más que a nosotros, pero está bien. Los hermanos Lumière presentan hacen una presentación para empresarios y empresarias, bueno, empresarios, la mayoría eran hombres, que para vender el cinematógrafo, ¿no? O sea, el punto era como que, cómprenos, está bien padre, ¿no? Uh-huh. Lo patentaron y hicieron una presentación como más chiquita, y ahí estaba Alice Guy, porque ella era secretaria de un señor que se llamaba Gaumont, uh-huh, en Francia, que ellos vendían cámaras fotográficas, ¿no? Entonces, ella estaba ahí presente, y le llamó mucho la atención, su jefe, o la compañía de su jefe compra el cinematógrafo. O sea, lo compra como para revenderlo, ¿no? Porque él vendía cámaras, entonces dijo, pues ahora voy a vender cinematógrafos. Y a Alice Guy un día se le ocurre, pues, grabar una escena, ¿no? Una escena ficticia. Y le dice a su jefe de que, oye, pues estaría bomba, ¿no? O sea, ponemos la cámara y hacemos así como que un tipo teatrito y hacemos una historia y queda chingón, ¿no? Sí. Y ¿puedo decir groserías? Sí. Es que digo muchas groserías. Sí. Todo bien. Incluso su jefe estaba así como que medio... no sé qué tan buena idea. Es que eres morra. Entonces, las mujeres no suelen tener grandes ideas, ¿no? Pero sí le dijo de que, ok, va, nada más no te distraigas de tu chamba, ¿no? Tu chamba es ser secretaria y ahí se hace. Junta como con una bola de amigos y hacen la primera película ficticia que se llama El lado de las coles, que además de ser la primera película ficticia es la primera película de fantasía y es la primera película que utiliza atrezo o arte, ¿no? O sea, entonces básicamente es un clipcito, si lo buscan en YouTube está súper chiquito, que es pues eran como unas muñequitas pues tipo nenucos, pero salían en coles. Entonces te vería como una col. ¿Salían de coles? Ajá, o sea... ¿Y por qué? Yo tengo... A ver, ¿puedes repetir el nombre de la película de Alice Guy? El lado de las coles. ¿Por qué salen bebés de coles? O sea, ¿por qué existe eso? No, pero en general, o sea, de que sí, también con los bebés... Con los Cabbage Patch. Ajá. Sí, es que era como una leyenda tipo cuento, ajá, mágico, que con francés, muy francés, ¿no? Ajá. O sea, de que decían que así como dicen que los bebés traen la cigüeña, las garzas, pero decían... Los bebés traen la cebolla. Las cigüeñas. ¿Las cigüeñas? Las entonces que las bebés de cebollas, de jitomates y de col. Yo pensé que salían cebollas de los bebés. Sí, ya me estoy perdiendo. No, ya ves que te dicen que te trae la cigüeña. Sí. Entonces ellos son de... O sea, decían que los bebés nacían de coles y que los traía un hada, ¿no? Okay. Era como un cuento, una tipo fábula infantil, pues. Yeah. Entonces ella se basó como en esa fábula y también las Cabbage Patch se basan en esa fábula. Okay. Y la película, un poco, el objetivo de dicha película era vender el cinematógrafo. Pues su jefe le gustó como el cotorreo y le dijo de que, oye, pues haz más, ¿no? Entonces empieza a hacer como varios filmes con el objetivo de comercializar el cinematógrafo. Tipo, te dicen, si compras esto, puedes hacer todo esto, ¿no? Sí. Entonces ella se vuelve como, pues, una cineasta celebridad. Aquí nada más hay que considerar 2 cosas, o sea, como históricamente. Una, que cuando decimos películas son cortometrajes, o sea, son... en aquel entonces no existía nada de que Avengers 3 partes de 4 horas, no. O sea, eso no. Un minuto. Un minuto, ajá, para empezar el rollo era carísimo. Y por otro, que el término director o directora o directore no existía en ese momento porque no existía tal cosa. Son hechas, son muy cortitas, ¿no? Ella se vuelve directora entre comillas, pero ella hace de producción, de dirección, de todo, ¿no? Y además el término autor o autora no existe todavía. La película era propiedad de la empresa y propiedad entre comillas porque ni siquiera existía tal cual un tema de derechos de autor ni de que tú no puedes comercializar no, o sea, a nivel histórico, o sea, cuando volteas atrás para rastrear como esos inicios es un poco complejo el revisar quién lo hizo o de quién es autor o autora de tal, porque aparte ni siquiera, como no existía la figura del director o directora, que ahorita, hoy por hoy, que yo creo personalmente malamente se considera que el director o directora es el autor o autora de la película, cuando es un trabajo súper colectivo, ¿no? Sí, o sea, es trabajo en equipo. Ajá, y es director y directora el que se lleva pues absolutamente todos los galardones cuando muchas veces son ideas de otras personas. No me acuerdo que en una entrevista, no me acuerdo quién había dicho eso, pero era un famosillo, ya sabes, de esos de Hollywood, que decía, si has visto una gran película hecha por un director, muy probablemente es porque tenía una gran editora, o sea, que la dirigió una mujer. Dice,
Entonces, porque, pues sí, o sea, realmente, por ejemplo, el trabajo de edición es súper creativo y tomas como muchas decisiones que son atribuidas normalmente a los directores, ¿no? Eso es un tema bien, bien curioso. Ella comienza como a hacer muchos de estos clips, ¿no? Estas historias, películas, y empieza como a ganar un renombre en la Gaumont, la empresa donde ella trabajaba. De ahí, pues, a la par, también eso es otro como tema considerado a nivel histórico. Luego como que tendemos a voltear y decir, ¿quién lo hizo primero? Ah, no, que la primera película o la primera tal, cuando en realidad había un montón de gente haciendo las cosas al mismo tiempo casi, ¿no? De hecho, o sea, actualmente, creo que ya no tanto, pero está como en disputa, se consideraba que la primera película de ficción la hizo Georges Méliès, el del viaje a la luna. También se considera que El viaje a la luna es la primera película de ciencia ficción, ¿no? Sí. Y la primera película con atrezo, y sabemos que eso no es cierto porque El viaje a la luna salió como 2 años después que La de las coles, ¿no? Pero Georges Méliès ya llevaba haciendo películas algo de tiempo y hizo una que se llama Una partida de cartas, y esa se considera la primera película narrativa. Literalmente Alice le gana como por 2 meses, o sea, es una cosa así de carrera de tiempo un poco innecesarias, se podría decir así, innecesaria entre comillas. A mí no me parece tan innecesario el nombrar a Alice Guy así, porque hablamos pues del tema de las mujeres en el cine, ¿no? Sí. Pero suponiendo que hubiera igualdad de condiciones en todos lados y que todo el mundo tiene los mismos derechos y así, que no es cierto, pues es un poco innecesario saber quién lo hizo primero y quién no, ¿no? Lo que sí es que pues mucho tiempo se creyó que era Georges Méliès. Y entonces ella continúa haciendo películas, luego se muda a Estados Unidos y ella funda, junto con otras personas, lo que se considera la primera Hollywood, que estaba en Nueva Jersey. Y ahí surgen estudios que hasta la fecha se mantienen como Paramount, ¿no? Y ella funda su casa productora que se llama Solax. Ahí continúa haciendo películas, para este punto ya está casada. Es importante que esté casada porque pues al final muchas de sus obras se le atribuyeron a su esposo, ¿no? Y pues ella continúa haciendo películas, su esposo como buen hombre... Es que ahorita estaba leyendo La línea de tiempo y me acuerdo otra vez porque hazte cuenta que ella funda Solax, ¿no? Sí. Empieza a hacer películas, En ese entonces, o sea, realmente ella se muda a Estados Unidos no por ella, sino porque su esposo, que también trabajaba en la Gaumont, lo mandaron como tipo embajador, ¿no? De Gaumont, porque querían abrir como una Gaumont en Estados Unidos, ¿no? Entonces ella se va con el esposo y a la par que el esposo sigue trabajando para la Gaumont, ella renuncia y ella abre Solax, ¿no? Entonces ella se pone a hacer películas en Solax y el marido trabaja para Gaumont y ya cada quien por su lado. Pero luego al marido lo corren de Gaumont y ella le dice, pues vente a Solax, vuélvete como tipo director de Solax, o sea, director como CEO, pues no sé cómo llamarlo para que no se confunda. Y yo me dedico a más bien a hacer mis películas y a dirigir y todo eso, ¿no? Pero a la par funda otra productora que se llama Blaché, ¿no? O sea, ella es Alice Guy, junto con su esposa Alice Guy Blaché, ¿no? Pero pues ya la conocemos como Alice Guy porque Blaché no importa, ¿no? Y el esposo funda como su propia productora, ¿no? La Blaché, que al final se termina comiendo a Solax, ¿no? Entonces, pues ya en vez de ser Solax ya es la Blaché, ¿no? Que es una estupidez, bueno, o sea, si te pones a pensarlo, porque es como que, güey, o sea... Los nombres. Ajá, sí, es su nombre, ¿no? Él quería que estuviera su pinche nombre y ahí está su nombre. Luego, pues, surge Thomas Edison, que es el enemigo de absolutamente todo el mundo, y él empieza, o sea, él ya ves que hace muchos inventos, ¿no? Pero empieza a patentar todo y es la famosa guerra de las patentes, ¿no? Entonces empieza de que, tú puedes usar mi cinematógrafo, que no sé cómo se llama, o sea, se llama diferente, pero pues era la misma cosa, pero me vas a pagar el 30% de tus regalías, ¿no? Y empieza como que a patentar absolutamente todos sus inventos y pues como tenía un montón de inventos, pues la gente empieza a tener que pagarle un montón de regalías de cosas, ¿no? Entonces ahí muchas empresas quiebran, ¿no? Incluyendo la Solax. O sea, la Solax ahora Blaché, pero los estudios, o sea, como físicos, seguían siendo estudios Solax. Nada más la productora ya era Blaché. Ya dejan de hacer sus películas y más bien empiezan a rentar para otras productoras y pues eventualmente sufren un incendio el lugar y pues terminan quebrando, ¿no? Para esto, pues Alice Guy ya había tenido roces con el esposo se va se va a Hollywood porque todo el mundo se empieza a mudar a Hollywood conforme empiezan a quebrar todos acá en Nueva Jersey. El esposo se va a Hollywood con su amante, pues, que era una actriz, y Alice se va, creo que a California, porque sus hijos tenían una enfermedad, creo que tenían trombosis, una cosa así. Y pues ahí ya se separan, ¿no? Entonces cuando Alice ya finalmente decide divorciarse, pues se regresa a Francia.
¿Qué es lo que pasa? Que cuando ella regresa a Francia ya han pasado varios años, ¿no? Ya el cine se consolida, ¿no? Se empieza ya o sea, la gente empieza a ver el potencial artístico del cine, pues ya el hecho de que llegue una mujer directora ya no les late tanto, ¿no? Entonces ella llega a Francia de nuevo, o sea, habiendo sido una de las fundadoras de lo que es el cine hoy por hoy, y lo que era en ese momento, pues ya no consigue trabajo porque ya no quieren a una mujer directora, ¿no? Y ya desde ahí ella no vuelve a hacer películas, ¿no? Y el resto de su vida, pues termina entre escribiendo cuentos infantiles, medio depende de su hija, pues sigue intentando como entrar en la industria, pero pues la industria ya no tiene un espacio para ella. Empiezan a salir los primeros escritos sobre la historia, o la primera historia del cine, ¿no? Es lo que, como la primera etapa del cine, ¿no? Que es la del cine mudo. Empiezan a salir como las primeras textos que hablan de la historia del cine y ya no la mencionan a ella, ¿no? O sea, ni siquiera sale un texto de la Gaumont, de la empresa Gaumont y de sus orígenes y bla, bla, y no la mencionan a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a hablar del cine desde 1906, que es cuando ella dejó de trabajar en Gaumont, ¿no? Entonces empiezan a hablar de sus obras a partir de ese momento. Ella habla con Gaumont, que era su ex jefe, y le dice de que, oye, pues qué show, ¿no? O sea, no estoy aquí. Y él dice, ok, pues vamos como reescribiendo, ¿no? Y se ponen ellos dos a reescribir, pero Gaumont fallece y esto nunca llega a salir a la luz, ¿no? Pues el resto de su tiempo, ella lo pasa entre intentando localizar sus películas, porque entonces ella se regresa como a Estados Unidos y va entre Estados Unidos y Francia, buscando como sus primeras películas, ¿no? Porque estaban los rollos y así, pero realmente también eso es otro tema como históricamente, que el tema de la conservación. Incluso hoy por hoy, aquí en México, el tema de la conservación sigue sin estar, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas películas salen al año, ¿no? De cine de guerrilla o cine más comercial o tal, ¿y dónde están guardados? ¿Quién está registrando eso? No hay registro. O sea, incluso las mismas, o sea, por ejemplo, tú haces una película con tu varo, con lo que te da la vida, y vas y la presentas en el Festival de Morelia, la presentas en el Festival de no sé qué chingados, y al final pues ahí queda, ¿no? O sea, ahí se queda en un DSP en tu casa, y incluso tú como autora, pues, ¿qué le haces, no? Sí. Y mucha gente hasta tu ópera prima, pues, quién sabe dónde esté, ¿no? O sea, la cantidad de cortometrajes de tesis que hay de licenciaturas, ¿no? O sea, incluso de largometrajes que hay de tesis de licenciatura, maestrías, etcétera, que no, o sea, no hay manera de rastrearlas, ¿no? O sea, si tú vas a un festival de cine y ves una película increíble y ya después no la puedes volver a ver, o sea, porque no sabes dónde está. Entonces, fue un tema desde ese momento, y como eran rollos, ¿no? O sea, realmente el tema de la conservación además incluía, sí, tienes que tener un lugar sin polvo, sin humedad, sin no sé qué, entonces un montón de películas se perdieron. Se calcula que Alice hizo alrededor de 1000 películas. Y siempre que les digo a mis estudiantes de que 1000 películas, a ver, relájate, ¿no? O sea, 1000 películas, estaba hablando, hay películas de 30 segundos, hay películas de 1 minuto, 2 minutos, o sea, claro que hizo un montón porque pues hacían, o sea, y el presupuesto era mucho menor al que estamos acostumbrados, o sea, de repente como que nos cuesta trabajo quitarnos los lentes de la actualidad, ¿no? Sí. O sea, y es así como que te imaginas, pero el cine de ahorita, que además tiene una exigencia súper cañona en cuanto a presupuesto, ¿no? De que si no tienen la super cámara y si no tienen la superproducción, entonces no cuenta como cine, ¿no? Y pues no, en ese entonces no existía eso, era nada más gente jugando con la cámara a ver qué salía, y eso era, creo yo, es parte de lo padre, ¿no? Entonces, pues ella empieza a escribir sus memorias ya como unos, ¿qué será? 20 años antes de su muerte, 10 años antes de su muerte, ya como que empiezan a ver gente que ya la posiciona, ¿no? Que la nombra incluso, ¿no? O sea, creo que era el nieto o el hijo de Gaumont, ya le hace como un homenaje, ¿no? La invitan como a ciertos lugares, da ciertas entrevistas y así, pero pues ya fue en sus últimos años mientras escribía las memorias, que son las que tengo aquí. Pero tampoco las memorias las logra publicar en vida. Y en vida ella solo alcanza a ver, creo que eran 3 y 6 de sus películas, de las 1000. Pues sí, ella muere sin saber realmente si su legado llegó a... Que gracias iba a decir gracias a Dios. Yo en mi letargo católico y yo, gracias a Diosito, de Veracruz. Pues ya hoy por hoy sí se le reconoce un poco más, pero pues sí costó, ¿no? O sea, costó, y le costó a ella como individuo, que además es lo que me parece como súper rescatable de la historia, de su historia, que ella fue la primera en poner el dedo en el renglón de decir, ¿y dónde estoy yo, no? Y y a pesar de que pues no lo vio en vida, pues
creo que hoy por hoy podría decir, bueno, vale la pena un poco la lucha, ¿no? Yo me clavo muchísimo con esta historia y pues hacemos un evento en el ITESO que era pues una experiencia lúdica que contaba la historia de Alice Guy, ¿no? Alrededor de la biblioteca. Y aquí, querida Arsene, estaba de becaria, estabas de becaria en ese entonces, ¿verdad? En el laboratorio con el que colaboramos. Me acuerdo mucho una de nuestras primeras conversaciones que me hablabas del maquillaje y que decías que para ti el maquillaje era una forma de expresarte que tú puedas, que yo podía ver en ti tu sentir de ese día a través del maquillaje, ¿no? De que si tengo rojo estoy imputada, ¿no? Así si tengo azul a lo mejor estoy triste. Muy triste, sí. Ajá. Al día de hoy el azul sí lo sigo usando mucho cuando estoy triste. Sí. Y me acuerdo que eso me quedó muchísimo. Eso y que siempre traías tu casa en la bolsa. Eso sí me acuerdo muchísimo. Ay, siempre llegaba con mis... Si tú estás escuchando esto y crees que cargo muchas bolsas ahorita, no tienes idea. No me conociste hace tiempo. Sí, ahorita se me hizo muy fuerte porque justo cuando dijiste lo del maquillaje, pues Julieta me ayudó. O sea, yo en ese entonces estaba morrita, todavía estoy morrita, pero de que estaba morrita y... Estamos morritos. Todo el mundo está chiquito. Todo el mundo, insisto, de que nos creemos más importantes de lo que somos. Pero. Más bien. O sea, yo estaba empezando a dar como disque talleres de maquillaje. No disque. Bueno, talleres de maquillaje, pero justo eran. Es que digo disque porque yo. Y yo, saludos a Dani si alguna vez escuchas esto, pero. Mi amiga Dani se enojaba mucho conmigo porque me decía de que Arsene de que ve tutoriales para como maquillarte. O sea, no lo decía en mal plan, solo decía como de que hay un buen tutoriales y yo le decía, no, yo voy a aprender por mi cuenta. Y entonces de que llegaba ella y veía cómo me estaba de que echando brillitos en la cara, así de que pero sin espejos, sin nada. Y nada más me decía de que, no, Arsene, y me decía de que dame chance ya, de que me ayudaba de que a limpiarme los cachetes y así. Y me decía que ya, y nunca fue como en plan, de hecho siempre fue en un plan muy lindo de su parte. O sea, siento que nada más... O sea, regresemos en el tiempo. Estaba saliendo la película de Batman con Robert Pattinson y el apodo que tenían para mí era Gay Batman. Porque si tú me ves, ay, si mira cómo se está riendo esta. Yo soy la venganza queer. Yo con mis este episodio se va a llamar La Venganza Queer. Me daba risa tu risa que lo que iba a contar. Pero siempre llegaba yo con mis brillitos que me intentaba poner, pero me los ponía con el dedo. O sea, aparte, en ese entonces me lo ponía ni siquiera con el dedo meñique, me lo ponía así con cualquier dedo, así, y pues sí, lo terminaba toda embarrada. Pero eso tiene un contexto también, o sea. El punto es que parecía que, o sea, me decían que parecía como cuando Robert Pattinson se quita la máscara y trae su maquillaje emo, de que así me veía yo. Pero eran brillitos morados, no era de que entonces yo era gay Batman, ¿sabes? Punto siendo que me empecé a maquillar con colores. Ahí fue más o menos cuando conocí a Julieta. Y mucha gente se me acercaba justo porque yo era como de que, wow, qué padre te maquillas. Y yo, sí, aprendí yo sola y así. Pero el taller no era en ese plan. O sea, el taller genuinamente yo les decía así, te estoy invitando a este taller. El plan es nos vamos a juntar en la mañana a tomar café, comernos una galleta y platicar mientras nos maquillamos. Punto. Para expresarnos. Y también me encontré mucha gente, muchas chicas cis que como que no sentían que podían usar colores, que se me hizo muy curioso, ¿no? Porque yo decía de que, o sea, ustedes sí pueden usar maquillaje, yo técnicamente no puedo usarlo, ¿no? Pero empecé a notar que muchas chicas lo que hacían era maquillarse para no verse maquilladas, ¿no? O sea, no porque quisieran, no porque les gustara necesariamente, a lo mejor sí, pero ese era el estándar. Entonces, de verdad me llegaba gente que era como de que, ¿cómo me voy a poner brillitos? Y justo por eso la gente me buscaba, me decían de que es que, ¿cómo le haces para ponerte brillitos? Y yo, pues mira, de que con el dedo, así de que te lo pones. Pero no, o sea, porque no, como que no les entraba en la cabeza de que, me puedo maquillar, pues, como quieras. Sí, como de manera explosiva, ¿sabes? Como que llame la atención, porque tengo que no llamar la atención. Y eso también tiene en común que con Alice Gimla. Perdón, no, y es que también, algo. O sea, qué bueno que lo viste. No, o sea, digo, claro que hay de tutoriales a tutoriales, ¿verdad? Pero es que generalmente como dentro de las reglas del maquillaje, o sea, las reglas no escritas, ¿no? O sea, están todo ese tipo de cosas. Es que los brillos se usan en la noche. Sí. Es que si eres morena no puedes usar rosita. Uy, de que los fríos. Ay, no, sí, es un racismo. Y, o sea,
Eso sí se los dejaban, porque mira, hasta eso yo por muchas cosas que no tenía en ese entonces en mi cerebro, sí tenía bastante pensamiento crítico. Y yo les decía, aquí no venimos a... como... Y también por eso yo me rehusaba mucho, o sea, fuera de que sí soy muy terca, me rehusaba mucho ver los tutoriales porque decía, es que siento que me van a enseñar a qué es lo que se supone que se ve como hegemónicamente bonito. Y a mí me gusta verme feliz, me gusta verme en el espejo y decir, me gusta cómo te ves. Y la neta, pues digo, ahorita ves fotos y me veo muy diferente, pues ahorita ya han pasado muchos años, pero resonaron mucho las personas que iban, llegaron a ir, o sea, era bien temprano, era como las 8 de la mañana, y llegaron a ir así 20, 30 personas, tengo fotos de los primeros talleres, pero justamente con Julieta fue que diseñé como el primer taller oficialmente de secuencias, porque secuencias cuando lo iniciamos era primero una planilla estudiantil, sí tenía ya todo esto, o sea, era como hablar de temas de género, que me gustaría que hablemos de eso. Ya estoy encontrando los hilos de todo lo... Literalmente lo que pasó fue que yo estuve 2 semestres en audiovisuales y dije, voy a tomar 2 pasos para atrás, porque en la prepa yo ya estaba disque haciendo cortos estudiantiles y así. Y yo sí les tengo mucho cariño y sí los incluiría como en un, no sé si un portafolio como actual, pero definitivamente como en mi, es que antes llevaba yo una carpeta donde tenía así de que todos mis videos enumerados, los que de hecho llevaba como 45, y eran de que vlogs, karaoke, de que muchas cosas. Y ahí estaba estos como cortos estudiantiles que hicimos 2. Y de esos 2, pues, o sea, específicamente el hermano de Annie, que es Max, y yo, todo tiene que ver. Él era cámara y él ya llevaba mucho rato usando la cámara, experimentando con la cámara porque le gustaba mucho, o sea, era como una manera que se podía expresar. A mí me quedaba muy claro que yo me podía expresar editando y demás, pero no tenía nada de conocimientos de cómo funciona la cámara, así cero. Entonces me acuerdo que yo era la disque directora del proyecto y Max me decía, oye, pero ¿cómo te pongo la cámara? Y yo, pues no sé, de que por ahí, así sabes, o sea, y entonces sí me lo comentó, me lo dijo muy directamente, me dijo de que, oye, pues creo que mi única retroalimentación sería que justo pues me des como indicaciones claras porque no me estás diciendo nada de qué hacer, ¿sabes? Con la cámara y así. Y me cayó el 20 y dije, bueno, ya estás de que tú muy movida según tú y así, de que no sé qué edad de entrar a la universidad, yo creo que eso fue a los 17, 18 años. Y me decía, pero pues sí, o sea, estaría chido que supieras de la cámara como para que me pudieras dar indicaciones más claras, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo entré a la carrera, estaba muy cansada, había hecho muchos proyectos, fue la pandemia, en la pandemia yo hice muchas cosas en línea, este, y dije, voy a tomarme como mi sabático, voy a de que recibir información, voy a aprender desde cero y después que ya sepa, ahora sí, sobre la cámara, sobre cómo se usa, voy a reanudar. Y entonces me puse en pausa 1 año. Pero en ese año yo observé muchas cosas, además de que estaba aprendiendo a usar la cámara y de que practicando y demás, yo estuve guachando muchas cosas, ¿no? Y entre esas cosas que estaba guachando, también estaba ya empezando a tomar clases de Vogue, o sea, estaban como sembrándose muchas semillas muy importantes de la persona que soy, pero me di cuenta que no había nada de representación LGBT en lo absoluto, aquí. O sea, yo ya sabía que eso no existía a nivel pues Estados Unidos, Hollywood, etcétera, y que sí era muy, muy, muy segmentado, porque desde que entré a la carrera lo que sí tenía muy marcado era que mis proyectos, pues yo los podía usar en la vida real, o sea, no tenían que ser para una materia, ¿no? Entonces, todo lo de comunicación eran investigaciones sobre representación queer en el cine, desde primer semestre, y por eso tengo muchísima información al respecto y muchísimos documentos que guardo al día de hoy como fundamento de secuencias, justamente. Por eso sabes más de cine queer. Sí. ¡Ey! ¡Ey! Aquí está hablando de alguien. Y yo, profe, tú si alguna vez escuchas esto, que lo dudo, tú sabrás quién eres, pero tú una vez me dijiste que tú sabías más de cine queer que yo, porque ponías puras películas heterosexuales. Y yo te dije un día, oye, estaría padre que nos pusieras alguna película LGBT. Y me dijiste, sí lo voy a hacer. Y luego no lo hiciste. Y sí te disculpaste conmigo. Pero no, yo creo que sí sé un poquito más de cine queer que tú. Ya, el punto es que no había, o sea, y ni siquiera era gente con malas intenciones, pero siento que no, pues por ejemplo, docentes trans no me tocaron de cine, nunca. Creo que lo más acercado que tuve a alguien que se preocupaba por ese nivel de representación, o sea, que no era nada más como hay una clase de LGBT, justo fue Fer, que fue nuestro invitado del episodio pasado, que nos ponía un buen en literatura trans, pero un buen en literatura trans, y para mí fue así como que fue, o sea, nunca había tenido esta experiencia, ¿no? Y incluso ahí, algo que también resaltaría es como la reacción de las personas era muy curiosa. Eso lo noté desde que tenía un club de películas con un amigo hace tiempo,
La primera vez que pusimos una película LGBT fue la de Moonlight, la de Luz de Luna. Y me acuerdo que cuando hablamos de la película, todo el mundo como que dijo como de, es que no me puedo identificar, pero está muy buena la película. Y yo dije, ¿qué está pasando? Porque todo el mundo que opinaba decía eso. Y las películas anteriores que hemos puesto de que no, que es que el árbol significaba no sé qué y que ta. Y con esta de que, pues no me puedo identificar directamente, pero está muy padre la película. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y ese es como un análisis que he tenido mucho tiempo donde justamente siento que la gente pone esta barrera de decir, ok, soy políticamente correcto. Entiendo que no soy una persona negra en Estados Unidos, no soy una persona LGBT, entonces no puedo opinar. Así como pasa en las marchas del 8M, que tardó mucho tiempo que los vatos entendieran que no era su espacio para ser protagonistas, porque ellos tenían que movilizarse aparte. Y entonces decían de que, ok, como yo no puedo estar en las marchas, entonces tampoco voy a hacer absolutamente nada el 9 de marzo y voy a estar así calladito con mi papá y cerrado, cuando deberíamos de estar movilizándonos para ver cómo hacerle para pues, cosas de masculinidades, ¿no? Entonces siento que lo mismo pasa. Y es eso, o sea, estamos tan acostumbrados a tener, pues a ver el mismo tipo de película justo. Mujer cis, vato cis, le gusta la morra, su único problema en la vida entera es el amor, no es el dinero, no es nada, o sea, es el amor. Y si por algo hay películas donde el problema es el dinero, la comida es una historia de autosuperación personal, donde esta persona era pobre porque quería y lo logró. Entonces es el único tipo de excepciones que hay, ¿no? Pero fuera de eso es la misma historia. Yo noté eso que estaba pasando en mi alrededor y se me hacía curioso porque decía, bueno, o sea, entiendo que durante muchos años haya funcionado así, pero si ahorita somos estudiantes y estamos aprendiendo, ¿por qué no nosotros podemos empezar a proponer otras historias? Y no era que nadie dijera que no. De hecho, no había nadie que dijera que no, pero no había nadie que te dijera como de, oye, anímate a contar tu propia historia, ¿no? Entonces yo ya traía esa inconformidad. Y la vez que sí llegué a ver un corto LGBT aquí proyectado, fue así de que un corto gay y de que luces rojas y música peligrosa. Y yo dije, no, de que y yo, basta por favor, de que esto me está haciendo mucho daño. Y dije, ok, voy a hacer cosas. Entonces, iniciamos secuencias como planilla estudiantil y estaba muy marcado el objetivo, que era esta carrera, audiovisuales y comunicación, es de las que más importancia tiene en hablar de temas de género. Y de tener conciencia cuando estás haciendo de que lo que haces impacta a las personas. Porque huevo y la gallina, ¿no? O sea, que el cine nos enseña, le enseñamos al cine, honestamente no sé. Para este punto ya no lo sé. Está muy difícil desenredarlo, ¿no? Para mí así inició secuencias, o sea, mucha gente se sorprende porque casi lo que más ven son los eventos y demás, pero inició como una inconformidad muy grande que yo tenía de que decía, ¿dónde están más historias como las mías, no? O sea, yo necesito ver a gente como yo en la pantalla porque me cuesta mucho trabajo empatizar conmigo. El maquillaje me ayudó a empatizar conmigo, la escritura me ayudó a empatizar conmigo, ¿sabes? O sea, habían herramientas que ya tenía, pero aquí lo nombré y dije, ok, es un problema sistemático y no estoy loca. Y hay otra gente que cuaja con lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces fue cuando lo nombramos y ya después hicimos el primer taller, que igual ahorita hablo de eso, pero hoy salió el tema. Yo le dije a Julieta que si quería venir a hablar de Alice Guy. Me dijo, sí. Luego me dijo, luego me dijo, luego platicamos, luego lloramos y luego dijo, arre. Pero tengo más cosas que decir. Entonces me gustaría escuchar un poquito de esas más cosas que decir. Sí, justo creo que diste, o sea, ahorita que hablabas de esto me resuena muchísimo porque creo que a mí me pasó algo que está muy interesante, que retomo lo que decías de la película de Moonlight. Y yo, Moon Knight, no, eso es otra cosa. Sí, Moonlight. Porque recientemente también pasó algo muy parecido con la de Turning Red, la de Pixar. Sí. ¿No? Que era es que es una niña coreana canadiense que está viviendo su pubertad y no me puedo identificar con eso, ¿no? Y quienes hicimos como mucho ruido respecto a esa película es porque justo, o sea, a mí me hizo como un clic bien cañón porque yo desde muy chiquita, o sea, yo tengo un pasado de pick me. La verdad. Por favor, explícale al público qué es pick me, por si alguien no sabe. Yo tengo un pasado de ¿Qué significa ser pick me para ti, por favor? Explícame eso antes de continuar. Yo tengo un pasado de un machismo internalizado muy cañón. Ahora te me fuiste muy lejos. Sí. O sea, pero Espérame, voy a... O sea, en el sentido de que yo desde muy niña
algo que a mí me pasó es que yo venía de una familia en donde mi mamá, pues en su momento rompió estereotipos y donde mi papá, yo era su favorita, no por ser, sí por ser su única hija, pues, porque tengo 2 hermanos, pero también particularmente por ser muy parecida a él, ¿no? Yeah. Entonces a él le mamaba cómo pensaba yo y le mamaba cómo veía la vida yo y siempre, el punto es que toda la vida así de que no, tú eres una chingona, mija, y bla, 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 y tú ve y destrúyelos a todos, ¿no? Y yo, sí, claro. Lo que sucede es que pues, yo empiezo a crecer y pues dentro de un Guadalajara en los 2000, pues una niña tenía como ciertas limitaciones, o sea, sociales, ¿no? De tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, o las niñas son así, o las niñas son así, ¿no? Yo, lo que a mí me pasó, como que la defensa que yo tuve, fue volverme pick me, ¿no? De que pick me no en el sentido de que, ay, los vatos, sino como yo era muy que rechazaba mucho lo femenino. En el sentido de que yo de niña, no, odio el rosita. Hasta la fecha mi papá me la hace de pedo porque ahorita amo el rosa. Me dice que, oye, pero siempre odiaste el rosa. Sus cosas porque vi su mochila rosa. Sí, no, todo es rosa, todo lo que tengo es rosa. Pero yo de niña lo odiaba y mi papá siempre me dice de que, güey, ¿de dónde lo sacaste? Y yo, es que no entiendes, papá, el machismo internalizado. Y no lo entenderías, padre. Y sí, o sea, entonces yo empecé como a rechazar muchísimo lo femenino y como a sobreintelectualizarme muchísimo, ¿no? En el sentido de que era pick me porque yo era la niña de que no voy a ir a un concierto de Harry Styles, mejor voy a leer La Odisea, güey. O sea, insoportable. Y porque yo sentía que si yo era una mujer que le gustaban las cosas de mujer y que las cosas como socialmente conocidas como de mujer, si me gustaban los programas de niña, ¿no? Si me gustaban los colores de niña, o si me gustaban tal, eso significaba que yo era débil, ¿no? O que yo era menos inteligente, o que yo era menos esto, ¿no? A mí lo que me pasó es que yo, cuando crecía, que ahorita sí lo voy a hablar, te lo juro que lo voy a hilar. No, estamos en la misma página. Cuando yo iba creciendo, yo me identificaba muchísimo con personajes masculinos, ¿no? Yo también tengo un pasado otaku, y creo que lo sabes, y yo me creo Edward Elric, ¿no? Entonces... el de Full Metal Alchemist. Sí, claro. Y yo me creo Edward Elric. Entonces, no, pero o sea, yo tengo un pasado, y también el anime tiene un machismo cabroncísimo, sí. Que también últimamente se ha estado intentando combatir y así, pero pues que al final del día los personajes interesantes eran los hombres, ¿no? Y las mujeres interesantes eran hasta socialmente cuestionadas, ¿no? O sea, personajes de la infancia eran consideradas de que cagazonas, no sé, de que Katara sí. En Avatar era la cagazona porque era la única que tenía sensatez en el puto grupo, ¿no? Pero porque sí. Era morra, al final del día el tema es que era morra, ¿no? Entonces yo tenía como que todo este tema bien internalizado, obviamente ya después de muchas experiencias y de mucha informarme y todo, pues eso fue cambiando. Cuando sale la de Turning Red, que un chingo de vatos especialmente decían de que es que no me identifico, ¿no? Es que no me identifico, porque yo no soy una morra que creció en los 2000s con bandas tipo K-pop y así, ¿no? Y yo decía, güey, pues es que yo tampoco soy Edward Elric, güey. O sea, yo tampoco soy un vato de shonen que pelea contra no sé qué chingados, ¿no? O sea... que hace alquimia. Que hace alquimia, güey. O sea, yo tampoco soy eso. Pero eso no me limita de identificarme con el personaje porque, pues, tiene otras 1000 cualidades que yo veo en mí misma y que me hacen identificarme, ¿no? O sea, me llama mucho la atención que cuando tú ves a un personaje femenino, un personaje queer, a un personaje... gorda, a un personaje que sale de tu canon, entonces automáticamente no te puedes identificar, como si esas personas no tuvieran también, no sé, una personalidad, ¿no? No tuvieran también ganas, deseos, tristeza, ganas de, exacto, o sea, sí. Como si no tuvieran nada más que ser queer, ¿no? O nada más que ser morra. Y me llama muchísimo la atención que todo gira en torno, cuando hablamos de personajes que no son hegemónicos en ese sentido, todo gira en torno a su no hegemonía, ¿no? O sea, claro, Disney tenía princesas de color, pero pues era Pocahontas, ¿no? Que se llamaba Pocahontas y que su tema era el colonialismo, ¿no? Y que quería casarse con el blanco. Y ojo, o sea, no estoy diciendo que no me gusta la película, pues, pero sí es muy llamativo como que las primeras veces que empezamos a salir, las minorías, que las primeras veces que empezamos a ser representadas es desde que todo tiene que girar en torno a nuestra minorías, ¿no? O sea, de que si es un personaje LGBT, todo tiene que girar en torno a que el personaje es gay, ¿no? Y casi siempre es un personaje LGBT
un hombre Uy, gay, yo tengo mi ejemplo blanco, favorito que me encanta ¿no? decirles. Si usted conoce la película de Yo Soy Simón, esa película cómo me hace enojar. Porque en teoría, o sea, era una película que yo quería ver mucho y que yo en su momento quería ver muchísimo. Es la de Simón. Ah, sí, Sí, sí. la Esa de, no la vi, de Yo no. Soy Simón. Ajá, sí, no, pero sí, la histórica, ¿no? La que Sí. habla de esta. Sí, hablas de esa. ¿Cuál? ¿Histórica? O sea, que está basada en una de las primeras mujeres trans. No. ¿O no? Ah, no, ¿de quién estás No, yo soy hablando? Simón de un chico gay que Ah, literal. chingas, no, entonces estoy bien perdida. Todos Yo los. pensé que Simón de Simone. No. Y yo de que, No. borra eso. Se resuelve en post, dice. Se resuelve en post. Y yo. Voy a sufrir mucho este podcast después, pero ahorita me lo estoy pasando bomba. No, Yo Soy Simón es una película que salió, que a mi conocer, después de Secreto en la Montaña, y no me acuerdo si salió después de Llámame por tu nombre, pero fue como por esos rubros, donde lo más que habías visto en el cine LGBT, o sea, en Cinépolis, si me cachan, o sea, era Yo Soy digo, ay Dios, Secreto en la Montaña o Llámame por tu nombre. Eso era el perfil de películas LGBT que podíamos aspirar a tener. Entonces sale Yo Soy Simón y yo me acuerdo que yo decía, wow, es que justo yo soy esa persona porque era un chavo fresco, de que joven, de que iba a ir a la universidad y de que... Y literal, o sea, ahorita lo veo y de verdad me da una rabia porque antes de verdad yo quería ver mucho esa película y la vi y no me disgustó. O sea, creo que también tenemos derecho a tener películas mediocres, ¿sabes? Pero fuera de eso, o sea, ahora la veo y me enoja mucho el tráiler y lo pongo siempre en mis talleres de narrativas. Porque toda la estrategia de marketing era, hola, yo soy Simón y soy un chico como cualquier otro, pero tengo un secreto. Y el secreto es que soy gay. Y entonces, o sea, tiene sentido dentro de la película porque se trata de que lo van a sacar, o sea, lo sacan del closet, pues. Entonces toda la escuela se entera y se vuelve como un problema. O sea, es una premisa interesante. Pero esa estrategia de marketing, yo decía, o sea, ves el tráiler y la primera escena que sale es la mansión. Y cuando te digo mansión, es la mansión en la que vive. Es un personaje que sus papás en ningún momento cuestionan su orientación sexual. O sea, cuando se enteran de que, ay, no, todo bien, al final todo sale bien, todo el mundo lo quiere. O sea, no hay realmente una representación como honesta de lo que es vivir como una persona queer. Tal vez sí hay alguien que haya vivido eso, pues, pero no representa la gran mayoría de las historias, ¿no? El punto siendo que nos venden tanto esta narrativa de que para poder estar en el mundo real, entre comillas, tienes justamente que ser normal y solo con una cosa diferente, ¿no? O sea, en este caso como, ¿qué significa ser normal? Tener dinero, tener una casa, tener una familia estable, tener unos papás, papá y mamá, así de que heterosis, que te apoyen, tener una hermana chiquita, ¿no? O sea, tener un novio, todas estas como concepciones de lo que se supone que es normal, y entonces ahí está bien que seas gay. Uh-huh. Y vemos. Todavía es como cuestión de comedia y cuestión de así, ¿sabes? O sea, incluso hasta hay una distinción. Pero sobre todo se veía mucho, porque en el cine de los 2000 había mucha representación gay, y no digo queer, gay. No, gay. No, ajá, o sea, sí. De hombres el mejor amigo gay, el mejor amigo gay, el diseñador, y siempre estaba este chiste de, es que soy gay, pero no soy ese gay, uh-huh. ¿No? O sea, como de, incluso de que este personaje que es que es un tipo muy normal, ¿no? Nada más es gay, y hasta hacen un chiste, ¿no? Alrededor de eso de que, es que soy gay y no soy una diva, ¿no? Sí. O sea, incluso dentro de tu parámetro del gayificador, ¿no? O sea, de que no llegues a un gay que no es aceptable. Y para justamente de que aquí aterrizarlo un poquito, porque luego cuando empiezo con estas teorías conspiratorias del cine, la gente me dice que no es que te estás volando mucho, estás sobreanalizando de más, pero esto pasa, o sea, de que yo cuando salí del closet, literal, mi red de apoyo que tenía era mis amigos, mi equipo de voleibol, y me empezaban a decir todos los días de que, oye, pero no te voy a gustar yo, ¿verdad? Oye, pero está bien que seas gay, pero solo si no eres de que afeminado. Porque con esos no. Pero como tú eres sí, porque no eres afeminado. Entonces yo solita, porque quería mantener mi red de apoyo, intentaba ser no afeminada. No me salía, pero lo intentaba a más no poder. Y pues mi no salir era, pues mejor me quedo callada, de que soy muy torpe, de que así, de que mejor no hago nada, no incomodo. Y ya. Pero, o sea, eso existe, está ahí, o sea, está en las películas y está en la vida real. Entonces, insisto, o sea, alguien inició. De algún lugar empezó, pero creo que como desde el inicio lo dijiste algo así como, y no digo que te estés contradiciendo, pero dijiste de que, o sea, antes de Alice Guy eran de que, o sea, estaban mostrando historia como archivo. Y
Y luego dijiste, y Alice Guy ya fue como historia, como ficción, ¿sabes? Y yo fue como de justo, o sea, siento que ahí hay un tema bien fuerte que ahorita estamos de que, y yo, me van a escuchar como disco rayado hablar de esto porque es cierto, pero esta idea de lo falso y lo real, cuando ya la cámara es falsa, o sea, manténganse conmigo, no se me vayan todavía. Representación. Escuchamos mucho esta palabra de la representación, ¿no? De la representación del cine, de por qué está mal que un chico cis haga de un papel de una chica trans, pero no, es que se supone que es un actor, puede de que actuar y que no sé qué y así. Representación. Imaginemos, o sea, yo no tengo manera de verme en tercera persona. Yo no sé cómo Julieta me está viendo ahorita. Yo alcanzo a ver mis manos, alcanzo a ver mis piernas, pero eso lo alcanzo a ver con mis ojos y sus particularidades. Los alcanzo a ver con la luz que está específica ahorita, del ángulo que lo mueva yo, si tengo mis manos lejos o cerca, o sea, si me acerco un buen, alcanzo a ver mis venas, si no, no las veo. Y Julieta me está viendo, en teoría, de manera objetiva, pero no es cierto, porque Julieta me conoce desde hace 4 años y pues somos muy cercanas, entonces de que me ve con cariño, me ve desde una mirada muy específica y probablemente yo podría decir de que no, es que tengo este granito que no se me ha quitado y que me molesta tanto y no sé qué, y Julieta ni lo va a ver, porque va a ver a la misma Arsena que siempre ve. Yo no tengo manera de verme en tercera persona en el momento. Lo más cercano que tenemos a eso es un espejo. Te ves en el espejo y te puedes ver en vida real. Pero los espejos también dependen mucho del tipo de espejo, o sea, si te cambia el cuerpo, si te distorsiona, si se ve distinto, si está angulado, si le pega el sol, si no le pega el sol, ¿cómo te vas a ver reflejada? Además de que incluso si fuera como algo súper fiel, depende de cómo te pongas frente al espejo, de qué muestres, de qué ángulo te pongas, ya te está invirtiendo el espejo. O sea, lo que recibimos del espejo y lo que hacen los celulares, por ejemplo, con las fotografías, es invertir la cámara. Porque es o sea, no estamos viendo una imagen real, no estamos viendo una imagen invertida. Y eso es lo que nos acostumbramos a ver. Cuando alguien llega y me dice que, ay, es que ese no es mi ángulo. Así de que depende de qué tanto tiempo tengamos y qué tanta confianza tengamos, les hago la pregunta. ¿Pero cuál es tu ángulo? Me dicen, no, pues es que así. Y yo, ¿pero es de verdad tu ángulo? O sea, ¿es la única manera en la que te ves bien? ¿O es la manera en la que tú te acostumbraste a verte al espejo y que no te incomoda? Lo más cercano que tenemos a podernos ver es un espejo. Como físicamente. De hecho, hay muchas teorías que eso ya, aquí alguien me desmentirá porque yo no soy doctora, pero yo he escuchado mucho que cuando naces es bien importante que la gente te voltee a ver a los ojos, que porque es la única manera que tienes como de como comprender que sí eres real. O sea, si alguien más te voltea a ver a los ojos y reconoce que estás ahí, entonces sientes que eres real. Pero si no te voltean a ver a los ojos, no sientes que eres real. ¿Qué tan real sea cierto o no? No lo sé, pero a mí me cuaja, a mí me hace sentido en mi cabeza. Y tiene sentido porque es eso, o sea, yo no me puedo reconocer que existo, o sea, si un día todo el mundo decide ignorarme y pretender que no existo, pues ¿cómo voy a probar que sí existo? ¿Sí me cachas? Está bien fuerte porque lo más cercano que tenemos es eso, y muchas veces nosotros ni siquiera tenemos el control de quién tiene ese espejo, de qué tamaño es el espejo, quién diseñó el espejo, quién lo fabricó, quién lo compró, o sea, entonces normalmente la imagen que tenemos nuestra está representada una y otra vez, o sea, es como reconstruida por píxeles ya, porque es digital, ni siquiera de manera real. Entonces es imposible vernos de manera objetiva, lo cual mucha gente vería como algo malo y yo pienso que es algo bueno, creo que es nuestro superpoder más grande, de que ver con cariño a las personas es algo muy bello. Pero si no tenemos dónde vernos, intentamos buscarnos a través de otras personas, que eso se le llama proyectarse, ¿no? O sea, de que Julieta me dice de que, ay, no, es que estoy muy cansada, y yo digo, claro, es que el calor está muy recio. A lo mejor Julieta estaba cansada por otra cosa, pero intento verme a través de otra persona porque eso me valida que sí existo y que lo que estoy sintiendo es real y que es cierto. Las emociones ahí están, pero nos vivimos en un lugar donde específicamente las disidencias nos hacen sentir que no somos valiosos, que opacamos espacio y demás. Entonces todavía se refuerza más esa idea de que no, o sea, estás loca, ¿no? Estás loca, estás loca, estás loca, estás loca, estás loca, estás loca. Y tienen que haber 5 personas que te digan de que sí, está bien lo que estás sintiendo para que tú digas, ok, me siento triste. Y si no, es rechazado. ¿Por qué? Porque hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Ahí se queda. Porque si hola, ¿cómo estás? Se torna en, ay, se me murió alguien ayer, pues no puedes irte a chambear y ya las otras 8 horas del día, no puedes ir a conseguir dinero para tu familia o para comer, ¿no? O sea, eso te detiene, te confronta y te incomoda. No verte de tu ángulo justamente es lo mismo. Vemos cosas idealizadas de nosotros.
Yo he cuestionado mucho a mis estudiantes siempre y les digo de que está bien fuerte que puedan identificarse más, por ejemplo, con... Ay, no, a ella la quiero mucho, pero bueno, Sabrina Carpenter, que con una persona queer que tiene el color de piel diferente que tú, como en Moonlight, por ejemplo. Está muy fuerte pensar que te puedes identificar más con el hombre de Vitruvio que con una persona en silla de ruedas, porque tú quieres aspirar a encajar en lo hegemónico, porque así nos han enseñado y porque es lo único que tenemos de referente. Genuinamente pensamos que nos parecemos más al chico de Full Metal Alchemist. Ay, no sé, ya me fui por un trip muy largo, pero este rollo de la representación es muy complicado. Cuando te das cuenta, o sea, voy a poner un ejemplo y te amo con todo mi corazón, mi Ruth. Pero, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando empecé a platicar contigo de estos temas y yo te decía que es que falta representación trans, faltan personas trans, falta no sé qué, o es muy difícil estar en la escuela siendo trans. Y me decía, no, pero pues es que también es difícil de que estar en la escuela siendo una mamá. Y yo, sí, pero como que no, o sea, como que se molestaba porque ella tuvo que aprender a que para ser una profesionista, para tener un trabajo, para ser exitosa, no podía llegar tarde por tener a una bebé que cuidar o por tener problemas, ¿no? O sea, como de cuidados del hogar y demás. Ella tuvo que entender en la vieja escuela que para ser aceptada, para tener un lugar, tenía que poner todos esos problemas personales a un lado. De que esto no entra en mi espacio de trabajo. Y entonces llego yo, y yo de que todo yo entra a mi espacio de trabajo, y dice, achis, pero yo también le batallo, ¿no? Por mis propias intersecciones. Y yo le digo, sí, ese es el punto. O sea, si yo me estoy pronunciando y diciendo de que quiero que haya más representación de personas como yo, significa que también quiero que haya más representación de personas como otras personas, porque es como más real, ¿no? O sea, que yo cuente mi historia debería de ser una puerta abierta a que más gente pueda contar su historia. Nunca debe de ser como para cerrarlo o para decir de que ya, esta es mi historia y así son todas las personas trans, porque no, o sea, no es imposible. Y entonces justo, y esto hace rato lo mencionaste, entonces sé que también tienes cosas que decir, pero vamos a poner el ejemplo que está diciendo Julieta. No sé el nombre de la película en español ahorita. Creo que solo se llama Red. Red, ajá, sí, se llama Red la película, un peluche, no es un una peluche, niña que se pero... hace panda Ajá, rojo. un panda rojo, ¿no? Como decía Julieta, la gente decía como es que eso es demasiado específico. Es muy específica la intersección de esa niña, de todos los cruces sociales que vive. Pero justo yo una de las como cosas que he intentado como más dialogar con muchas personas es mientras más auténtica y honesta pueda contar mi historia, más va a resonar con la gente a que si intento pretender que soy alguien que no soy o intento quitarme intersecciones o cosas de mi complejidad, o sea, por ejemplo, que yo hablara desde ser una persona trans sin hablar de la depresión o de la ansiedad, pero yo sé que si lo hablo desde ahí, más gente va a conectar porque aunque no sea una persona trans, a lo mejor sí sabe lo que es la depresión. O a lo mejor no sabe lo que es la depresión, pero sí sabe lo que es ser una persona trans en ciertos espacios, ¿no? O sea, siento yo que mientras más específicas nos pongamos en cuanto a las vivencias, realmente más gente puede como empatizar, porque es algo más auténtico y más vulnerable. Que ahí también tiene relación un poco con lo que mencionábamos de la representación queer actual. O sea, sí tienes espacio, tú como persona queer, siempre y cuando solo cumplas como con la función de ser la persona queer, ¿no? Primero, nunca eres protagonista, ¿no? Sí. Que eso también es otro tema. Sí, sí. Porque un protagonista implica complejidad. Sí. Y no estamos dispuestos a verles con complejidad. Pues ni siquiera a las personas reales. Ni a las personas reales, sí, no, claro. No y además, o sea, sí, un tema con lo que llamamos minorías, ¿no? O sea, dígase gente queer, mujeres, personas pobres, personas de color, etcétera, también cuestan más trabajo a un nivel hegemónico social el verlas como personas que atraviesan varias cosas, ¿no? O sea, el como dices, o sea, el identificarnos con esas personas, ¿no? Y el voltearlas a ver, ¿no? Y creo que o sea, lo que dices tiene como mucho sentido. Pero sí, o sea, cuando hablamos de es que abordaste muchos temas, entonces tenía como que muchas cosas que decir de cada uno. Sí. Pero, primeramente, ¿no? Que hablas del tema de la representación, de voltearte a ver y de por qué de repente el arte es importante. Yo lo coloco como el arte, no específicamente el cine, porque yo, fíjate que es muy interesante que pues toda mi
mi formación académica tiene que ver con cine, pero ni siquiera es como que, yo voy a decir algo que tal vez no debería, pero ni siquiera es mi arte favorito en el sentido de que, o sea, me gusta de todo, ¿no? Que o sea, ve películas en su teléfono, dice. De hecho, me encanta, o sea, me encanta ver películas en mi teléfono, me encanta. Sí, eso es. A mí Y yo no. de que no me... Ojalá mis alumnos no me escuchen. Pero, o sea, lo hago principalmente... Bueno, ese es otro tema, vamos a tener razones, pero sí, yo veo películas en mi teléfono. Está bien. No me considero ni siquiera particularmente cinéfila dentro de este tema de qué necesitas para entrar, ese es un tema ¿no? también, Que sí. también es otro tema, ¿no? Lo que sí es que sí me gusta mucho el arte, ¿no? En términos generales, me gusta... Y me gustan mucho las historias. Y aquí hablabas de algo bien interesante, de esta distinción entre la historia, como la real y la falsa, ¿no? Que en inglés sí tiene como una distinción que es story y history, ¿no? O sea, el story es como la historia ficcional, ¿no? Y el history es la historia mundial. Objetiva, entre comillas. Entre comillas. Por favor, entre comillas. Que aquí con lo de Alice Guy nos damos cuenta que objetiva no es, ¿no? Son un reflejo inevitablemente de cómo vemos el mundo. Y viceversa, ¿no? Como dices, ¿quién puso qué opina primero, el huevo y la gallina, ¿no? O sea, o nosotros manejamos a los medios o los medios nos manejan a nosotros, ¿no? Sí. Esa es la pregunta eterna y la realidad es que es todo al mismo tiempo. Dentro de lo que platicábamos hace rato de la mirada, ¿no? O sea, el concepto... Cuéntame un poquito más de eso, sí, dale. El concepto como de la mirada, todo lo que hablabas tenía que ver con la mirada, ¿no? El voltear a ver y cómo volteas a ver, ¿no? Tu ángulo. No, pues es que mi ángulo es desde la derecha, desde abajo. Eso es mirada, ¿no? Y en el cine, particularmente, la mirada se toma en cuenta desde el dónde posicionas la cámara, desde el cómo realizas la historia. Incluso la mirada en el documental es otro tema, ¿no? O sea, porque el documental se puede considerar como más objetivo, entre comillas, pero al final del día mantiene una mirada, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes observar a la persona de la que estás haciendo el documental desde un ángulo o desde el otro, y tú decides qué pones y decides qué no pones. Y en ese poder de manipulación, tú estás poniendo parte de ti y de tus propias convicciones y tu propia forma de ver la vida, creencias, etc. Entonces, justamente en la maestría, el otro día hablábamos en una clase porque una compañera presenta 2 documentales, ¿no? Ambos eran sobre la población nayari de Nayarit, que se les conoce también como los coras, pero pues que ellos se identifican como nayari, ¿no? En un documental, los 2 documentales hablan sobre la misma fiesta de los nayari. En uno fue hecho como en los 70s más o menos, y el otro fue hecho hace no tanto. Y en el de los 70s, particularmente la fiesta, digamos que el concepto de la fiesta es que las personas nayari es en Semana Santa, ¿no? Y entonces como ya viene la venida de Jesucristo y bla, 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 un día antes se supone que es como la purga, ¿no? Así de que haces a lo mejor estoy diciendo como cosas súper raras, ¿no? Pero eso es lo que comenta mi compañera, ¿no? Se hacen cosas como que normalmente no se harían, ¿no? Como a lo mejor incluso temas hasta de violencia, ¿no? De maltrato a animales, se disecan animales, ¿no? Y para, pues al final del día como que purgarse de todos estos pecados, ¿no? Tipo así. Hoy en día ya esa fiesta ha cambiado, ¿no? Y más bien los animales disecados se han convertido en muñecos, ¿no? Que ellos crean, pues desde su arte, ¿no? Y hacen como desfiles y cosas así. Pero las imágenes eran completamente diferentes, ¿no? Y de nuevo, estábamos hablando de 30 años, 40 años de diferencia de una festividad a otra. Pero lo que ella planteaba era el primer director tenía una mirada más colonialista, el segundo director era de la comunidad nayari. Entonces, el segundo director pues hablaba de la festividad nayari desde su vivencia como persona nayari y como todo el conocimiento que tenía alrededor de la festividad. Y el primer director, a pesar de que sí se metió a investigar y todo, no era nayari. Pero entonces surgió esta discusión, ¿no? Que era lo que te decía hace rato, de que entonces si yo no soy nayari no puedo meterme a hacer un documental sobre nayari. Y ella como que intentaba defenderle que pues es que no va tanto por ahí, ¿no? Más bien es preguntarte, ¿no? ¿Por qué estoy viendo a la persona desde la manera en la que la estoy viendo? Tú lo dijiste, ¿no? Yo veo a Arsene, yo la veo con el cariño que le tengo y yo a lo mejor incluso, como dices, no noto defectos que tú sí misma te notas, pero así mismo yo podría ver a Arsene desde una posición de que, ay, me cae mal. Entonces, ay, no, mira, ya viste que hoy traía no sé qué cosa y yo puedo observar y al final del día estoy poniendo parte de mí en lo que observo, ¿no?
Y no se trata de que te deshagas de eso, ¿no? O sea, porque luego entramos como dentro de este mito de la objetividad, ¿no? O sea, de que todo tiene que ser 100% objetivo. Más bien es como empezar a cuestionarnos desde dónde estamos viendo, ¿no? El tema de la mirada, de hecho se popularizó ahorita en internet por el tema de la mirada masculina y la mirada femenina. No sé si has escuchado de ese tema. Se hizo popular por un ensayo de una mujer que se llama Laura Mulvey, que habla sobre cómo las mujeres han sido representadas en el cine y cosificadas en el cine, ¿no? A lo largo de la historia. Y ella hablaba específicamente de las mujeres, ¿no? Pero esto lo podemos como que llevar a otros espacios también. Dentro de que al final del día, el cine, como buena arte de machósfera, estaba controlado y vigilado por los hombres. Y no es que siempre haya sido así, ¿no? O sea, pero realmente sí, hoy por hoy, todo lo que tiene cierto nivel de poder, pues sí está controlado por cierta hegemonía de personas, de poder, ¿no? Sí. Y digo hombres, pero luego los hombres atacan, ¿no? O sea, no necesariamente son los hombres, pues también, pero los hombres, los ricos, los blancos, los que Miren, son, ¿no? ahí yo puntuación chiquita de parte de lo que ve en mi capacitación. En resumen, lo masculino es beneficiado en esta sociedad, porque bien lo dijo Julieta hace rato, tocó con temas de la industria, del cine, o sea, ni siquiera se nombra como arte, se nombra como una industria, como algo que genera dinero, porque en esta sociedad lo que más nos importa es el dinero. Ahora, está complicado porque la gente que tiene mucho dinero hace todo en su poder por mantener ese dinero, y la gente que no tiene dinero hace todo en su poder por tener dinero para poder sobrevivir. Entonces, en efecto, sí es lo más importante. Uh-huh. Y se ve mal a todo lo que sea femenino, o sea, los cuidados, la comunidad, la sensibilidad, la empatía, porque incluso la introspección, porque eso te quita dinero, te quita tiempo, te quita dinero y pierdes dinero. O sea, si te vas por tu lado como sensible, no hay manera de justificar un genocidio, por ejemplo, por rutas de petróleo. No hay manera. No hay manera de que una cosa sea más. Solo eso existe en una sociedad donde todo lo objetivo, lo masculino. El punto siendo que cuando hablamos de grupos de poder hay que ser bien conscientes de que sí hay premios y castigos en esta sociedad para la gente que se masculiniza y castigos para la gente que es femenina, refiriéndome a que claro que puede haber una mujer machista, claro que puede haber una mujer que ejerza violencia si está siguiendo esos mismos patrones donde hay un beneficio económico, donde hay un poder sobre otra persona. O sea, si hay alguien, este mismo tema de la misma cámara, o sea, a mí me hace muchísimo ruido aquí donde estamos, que la gente diga de que es que yo hago cine para darle voz a quienes no las tienen. Y yo, ¿por qué no te preguntas por qué tú tienes esa voz? O sea, ¿por qué tú tienes voz y por qué la otra persona no? ¿Por qué tú tienes el acceso a una cámara y otra persona incluso, no? Incluso, ¿qué te dice que la otra persona no tiene voz? O sea, que no la estás escuchando es otra cosa, ¿no? Ajá, justo esa es otra, porque es toda la gente que no, es que pues toda esta gente LGBT de que cuándo va a hablar, de qué cosas necesita, y yo, llevamos gritando años y años, ¿sabes? O sea, cualquier persona puede ejercer esa violencia desde este beneficio de lo masculino y lo femenino, no sé si me explico, o sea, sin importar tu identidad, sin importar todas las intersecciones que te puedan cruzar, o sea, ejemplos de, por ejemplo, personas trans en Estados Unidos que apoyan a Trump, por ejemplo, o sea, que son cosas ridículas, pero son cosas ridículas, pero que pueden pasar, porque si tú estás buscando que no te castiguen, si tú estás buscando que haya un premio por cómo actúas bajo el sistema, entonces tienes que tratar a otra gente mal, y específicamente a tu gente y a la gente que justamente lleva gritando mucho tiempo y que tiene una voz muy alta, pero no tiene el micrófono. Una cosa es que no tengas voz y otra cosa es que no tengas la bocina y el micrófono. No, o incluso con micrófono, una cosa es que te escuchen, sí, ¿no? Tantas voces silenciadas y no escuchadas que se necesita un mar de gente, de tener las calles, hacer un buen de cosas para que la gente diga, a lo mejor este es un problema. A lo mejor las mujeres me hacen derechos. A lo mejor las mujeres todavía no están tan bien como pensamos. De hecho, incluso, o sea, esto de lo femenino y lo masculino dentro de una construcción, ¿no? O sea, porque al final del día, y mira, yo con mis referencias de películas, pero todo va a ser otra referencia. No, esto a mí yo cuando hago referencias digo de que
como en Chicken Little, no Ay, sé. ay, yo mis referencias Turning Red. Pero, por ejemplo, esto a mí me llama, creo que un personaje que de repente lo representa chido, hasta que se fue a la verga la serie, es la de, ¿viste Game of Thrones? Juego Sí. of Thrones. Uy, El sí. personaje de Cersei. Ay, sí. Justamente el personaje de Cersei es un personaje feminista, entre comillas, ¿no? Que es una mujer que está harta de no estar en una posición de poder, pero que quiere y aspira a estar en una posición de poder, ¿no? Y hace todo lo que está dentro de sus posibilidades para estar y colocarse en esa posición de poder, porque ella está molesta de que por ser mujer no le dan poder, pero porque ella quiere ser parte de, ¿no? O sea, ella quiere ser parte de la hegemonía, ella quiere ser quien oprima, ¿no? Que también es lo que llegamos a hablar incluso de las... Hizo una cara. No, es que iba a saltar nombres, pero no. Pero de estas, pues del tema de las TERFas, por ejemplo, de las... feministas trans excluyentes. Eso, ajá. Yo de que cuál es el término políticamente correcto. Ese. Particularmente se utiliza el discurso de yo por ser mujer soy oprimida, dígase, entonces merezco. O sea, como que ya cuando le rascas y le rascas y le rascas, obviamente estoy hablando también de personas que yo conozco, ¿no? No estoy generalizando en todas las TERF, pero pues es lo que me he encontrado. Ay, disculpa, no estoy Dígame. usando una silla que me puede estar. Fácil. Perdón, No, está bien. Ahí está. Gracias. Yo apoyo una secuencia. Las secuencias producciones. Por favor. En Patreon, a ese. A mí lo que no me entra y que a mí honestamente sí me revienta mucho, sí me hace molestar. O sea, utilizas tu propia lucha, ¿no? O tu propia... Ok, ¿cuál es la razón por la que soy discriminada? Y bueno, yo me he topado con muchas de estas mujeres que resultan ser mujeres blancas, mujeres con dinero, mujeres que están en otras posiciones de poder, en otros espacios. Pero como lo único de lo que me puedo agarrar para hacerme la víctima es que soy mujer, entonces eso lo voy a agarrar y lo voy a utilizar entonces como arma, ¿no? Para poder ejercer violencia hacia quien se me tope enfrente, ¿no? Y que a ver, dentro de este mundo hegemónico, ¿a quién yo le puedo ejercer violencia? Pues a la mujer trans, ¿no? Porque es la que está dentro de esta escala, ¿no? Está como más vulnerable que yo. Ni siquiera sé por qué dije todo esto, pero me quería quejar. No, pero de repente como que sí se nos nubla o como que se nos olvida, ¿no? Que dependiendo también de los espacios donde estoy, o sea, algo que se habla, por ejemplo, mucho cuando se habla de izquierda o derecha, ¿no? La política, es que tu posición en la escala depende del contexto donde estés, ¿no? O sea, si yo voy con mis papás, yo soy Marx, ¿no? Entonces, porque estoy en un espacio donde la mayoría de la gente piensa de cierta manera, ¿no? Lo mismo sucede como con otras intersecciones, ¿no? O sea, de repente se nos olvida que yo, sí, soy mujer y sí, pues sufro las consecuencias de ser mujer, pero pues si estoy en un espacio, yo que estaba en el ITESO como alumna, yo puedo ejercer violencia contra el señor de servicios generales que me está limpiando, ¿no? Porque estoy en una posición de poder en ese espacio, en ese contexto, ¿no? Tal vez en la calle sea otro contexto, pero ya no sé por qué estaba hablando esto. Yo tampoco sé. Ay, no. A ver, Siento que mira, nos estamos debrayando demasiado. Mira, tengo yo unas Está. preguntas Ajá. para intentar como... Dios mío, Pero santo. ahorita resolvemos, no me pasa nada. Duda número 1. Para ti, dentro de... O sea, obviamente ahorita estás de docente, pero hemos hablado mucho como de la mirada, de como otras... Y creo que lo que no mencionamos fue que justo en el mundo del cine está muy normalizado este trato muy patriarcal. De el hombre es el que manda y tienes que lastimar a la gente antes de que te lastimen y tienes que tratar a todo el mundo mal y si eres una morra lo tienes que hacer el doble para que te tomen en serio, o sea, de que tienes que tratar mal a la gente y tienes que sufrir, no dormir, no tener comida, que te traten mal, que te griten. Entonces me gustaría saber, tú como docente sigues ejerciendo pero al mismo tiempo estás formando a gente que va a ejercer, entonces ¿cómo Es te un hace tema sentir eso? Es un tema muy cañón. Creo que ahí entra como lo que mencionas de que todo está interconectado, ¿no? Ujú. Porque sí, o sea, todo está conectado. Volviendo a estas escalas de poder, ¿no? Y de que siempre estamos buscando el poder. Y dentro de este mundo también capitalista individualista, ¿no? De yo, y yo tengo que llegar a, ¿no?
Y eso está interconectado con el pacto patriarcal y con el machismo y con las violencias, ¿no? Porque hay muchos tipos de violencias dentro de la industria y creo que en varias industrias, ¿no? No creo que sea la única. Pero a mí sí me llegó a llamar mucho la atención, yo el breve tiempo que estuve como ejerciendo, produciendo, dentro de la artisteada, ¿no? Como de la escena artística, dígase. Porque ya tenemos muchos conocimientos dentro de la escena artística, ¿no? En el sentido de que nos vamos empapando de un montón de cosas, de un montón de teorías, de un montón de academias, de un montón de historias. Y entonces empezamos a encontrar maneras de ejercer la violencia de una manera más discreta. No es que yo sea abiertamente machista, de que diga, las mujeres son propiedad, pero sí hago micromachismos, ¿no? O yo no soy capacitista, pero me desespera el neurodivergente que no le sigue el paso al cotorreo, ¿no? Y algo que sí ha sido muy difícil en la práctica docente es desaprender esto, ¿no? O sea, desaprender que ese es el ambiente en el que tienes que vivir, ¿no? Y que para hacer arte tienes que sufrir, ¿no? Y tienes que sufrir, no, ni siquiera, porque una cosa es que tú tengas cuestiones, ¿no? O sea, personales que quieras, ¿no? Como canalizar a través del arte, ¿no? Pero sí se tiene un poco la idea de que al hacer el arte tienes que sufrirlo, ¿no? O sea, tienes que no comer, tienes que no dormir, tienes que... El arte es lo importante, y algo que yo siento que se nos olvida es que el arte existe por la gente, ¿no? Y que la gente es la que lo hace, no es que el arte exista en sí mismo, ¿no? Y digo, sí, claro, o sea, en la naturaleza ves mucho arte y te puedes poner acá de que... Pero al final del día yo creo que la validez o lo valioso de, por ejemplo, una práctica como el cine, es que es una práctica colaborativa, que era lo que hablábamos al inicio. O sea, llama mucho la atención que sea el director, directora, el fotógrafo, el tal, cuando en realidad todos y todas permean al mismo tiempo. Y entre más ha avanzado y más se ha industrializado, más se ha querido marcar esta diferenciación, ¿no? Sí. Porque vuelve como se intenta insertar el arte que en un momento, o que por momentos ha sido como cuando va en contra de lo hegemónico, o sea, que por momentos ha sido transformador y que por momentos ha sido retador hacia el sistema, se intenta insertar en este mismo sistema del yoyoísmo, ¿no? O sea, sí, yo siempre he dicho que el sistema muta, o sea, cuando algo se empieza a volver demasiado evidente o a hacer demasiado ruido, pues nos da migajas para como apaciguarnos y entonces que realmente no cambian las cosas. O sea, ¿qué pasa si los gays se están poniendo muy revoltosos? Pues denles maquillaje igualitario, denles el matrimonio igualitario, que es un derecho que claro es que es muy importante, pero pues al final del día es como se mantiene la institución del matrimonio, se mantiene todo, o sea, se mantiene el sistema y ya se apaciguan y entonces un gay que se puede casar ya no lo ve como tan urgente el tema de los derechos de las personas queer, porque pues ya te casaste, tienes tu familia, tienes tu casa y no estás conviviendo con las mujeres trans que están asesinando en la calle, ¿no? O sea, te vuelve a encasillar en esa burbuja como de todo está bien, de que no... Sí, te dan tu placerito. No tiene que cambiar nada. Ajá. Y que además es un derecho que te puedo quitar. Sí. Porque eso lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Uy, aquí también. O sea, y aquí, digo, de aquí... Y yo próximamente tendré una invitada muy especial que vendrá a platicarnos un poquito de lo que está pasando en Querétaro, pero sí. O sea, y es un derecho que al final del día yo te estoy dando, yo como el máximo, el dios del capitalismo, y te lo puedo quitar cuando yo quiera. Si te portas mal. Y pues bueno, y el arte, que a mí me llama la atención que el cine, siendo un arte que nació desde la colaboración, ha estado encaminándose o queriéndose encaminar hacia el individualismo, ¿no? Sí. En el sentido de que cada vez hay más puestos, cada vez hay más distinciones, cada vez hay más jerarquías, y cada vez es... una jerarquía del director es el artista, ¿no? Tú eres su chalán y el que hace pues que las cosas funcionen, pero al final del día la voz y el voto de la razón y de la vida lo tiene le director, ¿no? Que normalmente es una persona que además está inserta dentro de un... Como te decía hace rato de broma, pues, pero dentro de un espacio bien reducidito, ¿no? Que somos 3 cabrones diciéndonos, ¿De qué bien lo hiciste? No, qué bien lo hiciste, eres un artista. Y ha sido bien difícil desaprender eso. Y no se ha podido del todo, porque ya cuando llegan conmigo ya tienen esa
esa mentalidad, ¿no? Y es como que sí es un poco intentar como plantearles diferentes opciones, pero también al final del día, pues el libre albedrío es el libre albedrío, ¿no? Y es como que no te puedo realmente imponer, nada más te presento que puede haber otras maneras. Pero a mí me ha dolido mucho verme reflejada en mis estudiantes desde una posición en la que yo estuve y que yo sufrí y que al final del día me terminó haciendo odiar algo que yo amaba. Y lo veo pasando todo el tiempo. Y lo veo con estudiantes como que tienen un montón de potencial, un montón de cosas que decir. Pero pues por otro lado también se ha tratado de empoderarles, ¿no? O sea, algo que yo sí he intentado mucho y que hasta eso sí ha resultado algo, es empoderar sobre todo a quienes normalmente no se empoderan, ¿no? Porque también luego está este tema, hace rato que decías de que, ay, es que las personas trans no nos han dicho qué quieren. Y es como de, o sea, incluso habrá quien no lo dice, pero no te has preguntado por qué no lo está diciendo, o sea, por qué no se siente que en el espacio donde está tiene derecho a hablar, ¿no? Y por qué, porque siempre entra este tema de que es que no hay mujeres directoras porque a las mujeres no les interesa ser directoras, ¿no? Sí. Pero ¿quién te dice que no les interesa? Yo conocí muchas que les interesaban, ¿no? Simplemente, pues hubo voces que eran más fuertes, ¿no? Y que estaban más legitimadas en ese espacio. Que gritaban más alto. Que gritaban más alto. Y deja tú que gritaban más alto, que gritaban y les aplaudían más alto, ¿no? O sea, porque tú puedes gritar y gritar, pero si al de al lado le están aplaudiendo, pues eventualmente te vas a callar, ¿no? Y termina siendo un tema que ahí se intersecta, ¿no? Lo del síndrome de la impostora, ¿no? Y un tema también como hasta de autoestima psicológico, ¿no? De que pues te terminas convenciendo a ti mismo de que, a ver, si yo estoy gritando y nadie me está volteando a ver, pues tal vez lo que tengo que decir no es lo suficientemente importante, ¿no? Sí. Y es desaprender eso. Y eso es muy fuerte, o sea, porque todavía hasta la fecha, pues yo no lo he desaprendido del todo, ¿no? O sea, y que era lo que platicábamos la otra vez. O sea, pues cómo le enseño a mis estudiantes queer o a mis estudiantes mujeres o a mis estudiantes neurodivergentes que su voz también importa si ni yo misma me la creo, ¿no? Y porque estoy también inserta en este sistema que me ha dicho que no es relevante. Eso ha sido el reto principal, ¿no? O sea, como empoderarles y aparte que desaprendan este sistema de las jerarquías y el pelearse. A ver, o sea, ¿por qué tienes que sufrir el pinche trabajo? Yo siempre les digo, no tienes que sufrir la escuela. O sea, ¿por qué tienes que sufrir? Si estás se supone que estás estudiando lo que te gusta, se supone que estás haciendo lo que te gusta, estás contando la historia que quieres contar, ¿por qué estás sufriendo? O sea, ¿no te has preguntado por qué tienes que sufrir eso? A mí eso es lo que constantemente en el ámbito laboral me ha hecho cuestionarme muchísimo. A ver, ¿por qué tengo que sufrir, no? ¿Y por qué el sistema legitima que tengo que sufrir? O sea, ¿por qué pues es más fácil para ellas que yo lo sufra? Porque entonces yo ya no voy a tener energía para nada más, ¿no? O sea, y además, entonces el momento en el que yo si me esfuerzo lo suficiente y me meto en el sistema lo suficiente y al final sí llego y entro, ¿no? O sea, digo tú, como estas mujeres que luego entran en este rollo de codearse con los hombres poderosos, ¿no? Que tienen que tener una actitud de cierto estilo, que dices masculinizada, que tienen que dejar ir un montón de cosas, que tienen que incluso volverse violentadoras también. Ya una vez que entras, con todo ese esfuerzo, entonces ya te dan tu palmadita y aún así nunca realmente vas a ser parte, ¿no? O sea, porque al final del día no cumples con eso. O sea, no eres esa persona del poder. Y esto va para absolutamente todo el mundo, ¿no? O sea, si no naciste dentro de esa burbuja, pues muy probablemente nunca seas parte, por más que lo intentes. Y para ser parte tendrías que estar constantemente probándote, o sea, constantemente aplastando a otra gente que alguna vez fue como... ¡Traca! Y bueno, esta está un poquito más personal, también puedes no contestarla si quieres. Pero, pues hemos hablado mucho de voz, de mirada, de como todo este tipo de cosas. Y pues cuando yo te invité a este podcast me dijiste de que Arsenio, pero pues es que de qué vamos a hablar. Y no va a salir la versión de 2 horas, desgraciadamente, para su pesar, porque está muy divertida. Pero ha sido la vez que más, y yo sé que nos quedamos, de hecho tengo aquí muchas cosas anotadas que no alcanzamos a revisar. Ha sido de los 5 episodios el que más cosas hemos hablado.
Entonces quisiera A ver si preguntarte... lo puedes dar de forma. Ajá, no, sí va a pasar, soy loba. Ay, Ay, ya. eso. Pero quisiera preguntarte, pues, no sé si por qué o por qué pensarías que no tienes nada que contar. Y si sigues pensando eso, Mm, es muy interesante, lo platicamos también la otra vez que hablamos, que era lo mismo que te decía, que me ocurre con mis estudiantes, ¿no? O sea, es justo para reforzar mi pregunta, eso. O sea, tú lo ves muy claramente en otras personas, tú dices de que, oye, tú tienes mucho que contar, no te desanimes, pero es como si te estuvieras hablando a ti, de que... Te digo que a veces suena como life coach, odio esto, pero sí es una pregunta genuina. sí, claro, no, sí, o sea, la realidad, así, o duramente, es que toda la vida me dijeron que no. Creo que muchas personas se pueden identificar con esto, ¿no? O sea, que era lo que platicábamos, que tiene que ver con, pues, las interseccionalidades que te atraviesan. Toda la vida he sido una persona muy ruidosa, ¿no? Y muy platicadora. Eso no gustaba, ¿no? No gustaba para una mujer. Y también he sido muy altanerilla y he sido muy, soy muy egocéntrica y confrontativa y no soy dejada a veces. Y eso no gustaba, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho, desde que era muy pequeña, que mi papá también siempre me decía de que es que tú veías no pararse y ahí te parabas, no tocar y lo agarrabas, no correr y corrías, ¿no? O sea, siempre llevabas la contra. Y esto también es un tema familiar, ¿no? O sea, esta idea de que siempre llevas la contra, siempre llevas la contra, siempre llevas la contra. Y pues claro, o sea, te lo platiqué en su momento. Pues yo crecí yo como la niña artística, ¿no? Y con esto de que soy una chingona y bla, bla, bla. Y entró a una carrera donde a toda la gente le dijeron lo mismo, ¿no? Obviamente, el mundo académico es bastante competitivo por sí mismo. Acabo de captar la palabra carrera, que literalmente es carrera como... Carrera de... Sí, como de sí, pues licenciatura. Es que, no, o sea, pero se sí dice es carrera y carrera, es es una carrera carreritas. de a ver quién gana. Como dicen carreras, no carreras. A ver no. quién gana. Hoy sí. Que por sí la academia es tremendamente competitiva. Y está atravesada por muchos temas también de machismo y por muchos temas de Clasismo, capacitismo, racismo, transfobia, todo eso. Y yo de todos los sismos. Y pues realmente lo que sí es cierto es que primero te insertas en un mundo, ¿no? Donde estás en esta carrera, ¿no? De a ver quién es mejor. Luego te insertas en un mundo creativo que sí, o sea, y esto lo puedo decir y quien no está de acuerdo, no me importa, que sí cuestiona más a ciertos grupos, ¿no? O sea, sí es una realidad y lo vi y te lo decía la otra vez y no lo digo ni siquiera desde mi propia experiencia, porque a lo mejor podría decir que está sesgada, ¿no? De que, ay, es que a mí nadie me volteó a ver. Pero no, yo lo vi con otras compañeras, ¿no? Y lo vi con otras personas, simplemente, ¿no? El alumno o alumne que no levanta la mano. Y a lo mejor, pues que es más tímido, es más tímida, que no se atreve a decir, oye, yo quiero dirigir, que no se atreve a decir, oye, yo quiero escribir, que no se atreve a contarlo, e incluso el que se atrevía era cuestionado, ¿no? O sea, tú como mujer, como persona queer, como persona con discapacidad, puedes entregar exactamente el mismo guión que tu compañero que no tiene esas características y siempre te van a cuestionar más a ti, ¿no? Y no es un tema de que consciente, ni siquiera, ¿no? O sea, y ni siquiera es un tema de que al otro compañero nunca lo cuestionen, ¿no? Más bien, una realidad es que sí, o sea, yo lo hablo desde el ser mujer porque es como lo que me atraviesa, ¿no? Pero el ser mujer en el arte es constantemente estar demostrando que mereces el lugar y constantemente estás a prueba. Y eso a mí, que yo soy una persona hipersensible, la verdad, y que pues también vengo también de un historial de que yo lo dice mi psicóloga de, es que no te validas, que también estaba en espacios donde no se me validaba y que además también crecí en los plenos 2000 donde también era un tema ahí muy cañón de machismo, acoso, ¿no? Que todavía pues, pero sí siento que no había mucho conocimiento de muchas cosas todavía, o sea, yo no tenía acceso a mucha información y estaba como metida en una burbuja que no se me rompió hasta que entré a la universidad de que yo
por ser mujer tenía limitantes. Y eso siempre me enojó, ¿no? Siempre me enojó, pero no lograba distinguir por qué, ¿no? Y pues al final del día, pues te la terminas creyendo, ¿no? Y esa es la cosa, y eso es lo que, como el truco, ¿no? Porque si constantemente te lo dices, y te lo dicen, y te la crees, entonces les estás probando que tenían razón, ¿no? En el sentido de que, no, pues es que no hay guiones de mujeres porque las mujeres no mandan guiones. O no hay historias de personas trans porque no las cuentan, ¿no? ¿Pero por qué no las cuentan? Pues porque se creyeron la historia de que... No, porque también tienes muchas otras cosas que hacer. Sí, claro, pero también, pues al final del día yo sí me la terminé creyendo, ¿no? O sea, y ha sido un proceso de desaprenderlo. Y lo atravieso, pues, junto con mis alumnos y junto con mis amistades y junto con otras personas que también han sufrido lo mismo por diferentes razones, ¿no? O sea, pero sí es un proceso como bien complejo, ¿no? O sea, te decía pues la otra vez que yo tenía mucho miedo de entrar a la maestría, mucho, porque ya me daba pavor entrar al mundo académico otra vez, o sea, me daba pavor volver a mostrarme a flor de piel para que me digan que no es válido, ¿no? Me daba pavor defender la tesis, ¿no? Estos sinovales y las chingaderas esas. O sea, porque literalmente es defender, ¿no? O sea, eso es hasta dentro del concepto está como bien cañón. Y yo decía, es que no sé si tengo la fuerza, ¿no? Pero pues después me dije, pues si no lo hago, pues nunca lo voy a... O sea, ganaron, ¿no? En ese sentido ganaron, porque pues ya me senté en una esquina y ya no hice ruido y me quedé calladita y pues ya se hace más fácil, ¿no? Sí. Ok. Ay. Pues muchas gracias, Julieta, de verdad. Queda muy claro que hay mucho por hablar todavía. Sí, eso es bonito. Pero aprecio mucho tu tiempo y que estés aquí. Y pues nada, eso fue un episodio más de Si Mañana Muero. Muchas gracias, Julieta.